Buenos días, hermanos. Vamos a ofrecer nuestra misa por las intenciones de todos nosotros, por la paz del mundo, entre Rusia y Ucrania, por los terremotos que han sucedido últimamente. Pidamos, hermanos, por nuestra parroquia, por nuestra diócesis, porque aprendamos nosotros a ir entregándole más nuestra vida a Dios. Reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón. Pidamos también por el eterno descanso de la señora María Luisa Correa Arriaga, el señor Misael Ángel Correa y Salvador Correa. Por las necesidades, el don de la maternidad de Leticia Guadalupe Sierra Cárdenas. Que el Señor le conceda que poder tener hijos. El don de la fecundidad, hermanos, es un don precioso que hay que pedírselo a Dios con mucha humildad y Dios nos lo concede. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, suprema unidad y caridad perfecta, da a tus fieles un solo corazón y una sola alma para que el cuerpo de tu iglesia se mantenga en concordia y unidos, ya que se apoya en la profesión de la verdad. Esté afianzado en una sólida unidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, hermanos. Lectura del libro del Génesis. 40 días después de que las aguas del diluvio habían bajado y ya se veían las cimas de los montes, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo. Este anduvo yendo y viniendo hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó Noé una paloma para ver si ya se había secado el agua sobre la superficie de la tierra. La paloma no encontró en dónde posarse y volvió al arca porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Noé estiró el brazo, la tomó y la metió en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que regresó al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra era ya muy poca. Esperó otros 7 días y soltó otra vez a la paloma, la cual ya no regresó. El primer día del primer mes del año 601 se secó el agua en la tierra. Noé levantó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba ya seca. Entonces volvió del arca y construyó un altar al Señor, tomó animales y aves de todas especies puras y las ofreció en holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró la suave fragancia de las ofrendas, se dijo: No volveré a maldecir la tierra a causa del hombre,
Es cierto que el corazón humano se inclina al mal desde su infancia, pero yo no volveré a exterminar a los vivientes, como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no ha de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Esta es palabra de Dios. Daré gracias al Señor toda mi vida. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré al cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Daré gracias al Señor toda mi vida. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Daré gracias al Señor toda mi vida. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Daré gracias al Señor toda mi vida. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, vete a tu casa y si pasas por el pueblo no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos, por favor. Escuchando, hermanos, el libro del Génesis, que también le llamamos protoevangelio, pues son los inicios, hermanos, de la historia de la salvación, y en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los inicios también de la vida pública de Jesús que estamos contemplando en estos días. Como el Señor, hermanos, nos invita a reconocer la grandeza de Dios en aquel diluvio. Y como Noé lanza una paloma, la cual regresó, porque todavía el mundo estaba cubierto de agua. Como a los 8 días mandó otra paloma y regresó con una ramita de olivo. Y después volvió a mandar a la paloma, la cual ya no regresó. Significaba que las aguas del diluvio estaban bajando. Nosotros, hermanos, también reconocemos en este milagro del Señor el producto de nuestros pecados y la salvación de una familia que iba a repoblar de nuevo la tierra. La alianza que el Señor siempre promete a sus hijos
cuando sus hijos cometen pecado. Y el deseo de Dios de volver otra vez a comenzar. Recuerdo aquellos gestos también de los 50 justos que no se encontraron en aquel pueblo. Ni siquiera 10, ni siquiera 1. Y en razón de esos 10, el Señor iba a salvar a su pueblo, Sodoma. El Señor siempre cumple su alianza. Y en razón, hermanos, de su Hijo, el único justo, nos perdona todos nuestros pecados. El Señor Jesús, ahora en el Evangelio de San Marcos, nos presenta a un ciego en Betsaida. Se lo presentaron para que lo curara. El Señor lo apartó fuera del pueblo, no quería que nadie se diera cuenta. Tomó al ciego, untó saliva con polvo, zoquete, por así decirlo, le untó en los ojos y le dijo: ¿ves algo? Veo como árboles que caminan. Enseguida volvió a untarle de nuevo esa saliva con polvo. Ahora ves algo, y comenzó a ver completamente bien. Este signo, hermanos, es un signo también de reconciliación con Dios. El Señor, hermanos, desea que nos acerquemos a Él, que le digamos lo que tenemos y Él nos cura. Quizá no de una forma inmediata, pero sí va en proceso de curación cuando nosotros nos vamos purificando de nuestros pecados. Y ya cuando nosotros estamos limpios, hermanos, el Señor nos da un consejo. Dice: camina por el pueblo y no se lo digas a nadie. Esto es, hermanos, porque todavía no ha llegado el momento de la manifestación de Jesús. Al menos la manifestación pública de Jesús, de su pasión y de su entrega hasta la muerte de cruz. Y por eso el Señor quería caminar libremente, pero la gente ya no podía callar lo que Jesús hacía por ellos. Y por eso los fariseos lo criticaban tanto. Danos una señal para poder creer en ti. Y ya les había dado señales como la multiplicación de los panes. Y como lo dije el día de ayer, hermanos, la gente que no quiere creer en Dios, la más grande señal es poca cosa. Pero la gente que quiere creer en Dios, la más mínima señal, como la curación de este ciego, es un grande milagro. Que Dios nos regale, hermanos, el milagro de la vida, que a veces no sabemos agradecerlo. Cada día que amanecemos es un milagro. Que Dios nos regale el milagro del amor, de la reconciliación. Ayer que fue día de San Valentín, día del amor, de la reconciliación, de no guardar rencor contra aquellos que te han ofendido,
de perdonar a los que te han lastimado, es un milagro. Y la Iglesia, hermanos, es una fábrica de milagros, no de milagros creados o reconstruidos o fantasiosos, sino milagros reales. Qué bonito, hermanos, es perdonar al que te ha hecho daño. Ahora le llaman síndrome de Estocolmo, este tipo de cosas, pero no es otra cosa más que aprender a perdonar a nuestros enemigos. Qué bonito es, hermanos, aprender a ser humildes, que esas aguas que siento yo que puede ser la soberbia, vayan bajando hasta que lleguemos a ser humildes y sencillos. Nosotros, los que buscamos a Dios, la humildad, la sencillez en nuestra vida cristiana. Que Dios nos dé la gracia, pues, hermanos, de presentarnos ante el Señor y de decirle al Señor nuestras necesidades y que Él nos cure de todas nuestras enfermedades y dolencias y nos otorgue el milagro de la salud. Digamos amén. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte esta humilde paz, que es fruto del trabajo de la humanidad y es signo de fraternidad, de esperanza y caridad. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte el vino que nos das, para que sea llevado a tu santo altar y es signo de fraternidad, de esperanza y caridad. Tómalo, acéptalo, con amor transfórmalo en el cuerpo de Jesús. Bendito seas, Señor. Tómalo, acéptalo, con amor transfórmalo en la sangre de Jesús. Bendito seas, Señor. Oremos, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que por medio de tus sacramentos y de tus sagrados misterios nos renuevas, conforme a tu imagen, dirige compasivo nuestros pasos por tus sendas, para que en virtud de este sacrificio que te ofrecemos nos concedas el don de la caridad, que esperamos recibir de ti, por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor,
Él es la palabra, es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por Él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tus alabanzas. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, los obispos auxiliares Juan Armando, Alfonso Gerardo, Heriberto, Pepe, Canito, César, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten en cuenta además, Señor, las intenciones de todos nosotros. Te pido, Señor, por todos los enfermos, para que los sanes de sus enfermedades, para que los cures, Señor, para que regresen a la asamblea, para que den gloria a tu nombre. Y también, Señor, si es un don tuyo el que la persona ya no esté con nosotros, para que aceptemos tu divina voluntad. Te pedimos por el eterno descanso de María Luisa Correa, Manuel Ángel Correa, Misael Ángel Correa y Salvador Correa.
por el don de la maternidad de Leticia Guadalupe Sierra Cárdenas. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y todos los santos, San José, su esposo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Juntos como hermanos, invoquemos a nuestro Padre Dios diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté siempre con todos ustedes. Hermanos míos, dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Soy
Oremos. Habiendo recibido el sacramento de tu unidad, concede, Señor, a quienes hemos convivido hoy en tu casa, en santa concordia, haz que poseamos aquella paz que hemos dado y conservemos la que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vayamos en paz, nuestra misa ha terminado. Que Dios los bendiga, hermanos.